Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El hombre de hoy. Estamos en diciembre, ya por empezar un próximo año, y una de las preocupaciones más grandes que solemos tener nosotros los hombres en estas fechas es cómo voy a empezar el año económicamente. ¿Cómo lo estoy terminando? Por supuesto, por el tema de los gastos decembrino, los regalos, X o Y razón, los nuevos adornos que mi pareja quiso comprar. Y pues esta duda de, ok, ¿cómo voy a empezar el próximo año? ¿Qué debería ir cambiando? ¿Qué hábitos son los que tal vez me están ayudando, no me están ayudando? En fin, el tema de finanzas personales suele tener un peso muy grande en nuestra salud mental como hombres. Y por ende, al ser un tema tan relevante y tan importante en nuestra salud mental, me parece de suma importancia tener a un invitado como el que tenemos el día de hoy aquí en el podcast. Nuestro invitado es un gran comunicador sobre las finanzas personales que desde su expertise y su gran humor nos revela muchas verdades sobre nuestros hábitos financieros. Además, es anfitrión de La Gastadera Podcast, el cual les recomiendo muchísimo. Vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro buen Daniel Urías. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar por acá por primera vez contigo y con todas las personas, todos los hombres que te escuchan, que seguramente también te deben de escuchar mujeres, pero bueno, pues encantado de estar por aquí con este tema que además es súper importante, como bien dices, por la temporada en la que estamos, pero independientemente de la época del año, pues es algo que de manera permanente tenemos que prestarle atención, ¿no? Y todo lo que podamos aprender y poner en práctica sobre finanzas personales, educación financiera, creo que jamás va a estar de más a nadie, neta, o sea, ni quien en este momento económicamente sienta que hay estabilidad, algo puede agregar, algo puede mejorar y mucho más en una situación donde hay angustia por el tema del dinero, pues por supuesto que de ahí para adelante todo es ganancia. Exactamente, pues es un honor tenerte por acá también como invitado. Sigo tu trabajo desde que inició, ahorita que me compartías antes de empezar a grabar que desde 2017, desde 2017 ya me tenías ahí como seguidor. Y ahorita con tus reels, con todo lo que estás generando en Instagram, sobre todo es donde yo te he estado siguiendo, las risas que generas también y las verdades que surgen ahí que me terminan haciendo enviárselo a mi hermana, a mi pareja, a mis amigos, porque digo, ese eres tú, ¿no? Sí, fíjate, esa siempre ha sido la idea, de hecho por eso así es como surgió el proyecto para hacer educación financiera a través de memes. Ujú. Precisamente con eso que mencionaste ahorita, digo qué orgullo y qué alegría saber que sí funciona así, que sea como tan sociable y que sea tan cotidiano y que te rías y que además te identifiques o identifiques a alguien de tu círculo con alguna de las situaciones que comparto, ¿no? En memes o en reels y que lo quieras compartir y que Ujú. entonces esto se vuelva una conversación y que a través de la risa puedas llegar a reflexionar sobre las decisiones que tomas, ¿no? O sea, no sobre el regaño, no sobre la clase técnica, seria, formal, sino sobre este ejercicio que se vuelve incluso autocrítico y Exacto. que yo le digo, o sea, el que se ríe le duele, ¿no? Entonces, siento que ese ha sido el sello de cultura financiera y pues qué bueno que lo mencionas y qué gusto saber que sí ocurre eso con las personas que ven las publicaciones. No, sí, es buenísimo. Y siendo un tema que muchas veces se menciona como un, eso deberíamos haberlo aprendido desde la primaria, ¿no? Desde la secundaria. Es algo que todos necesitamos realmente y que poco se tiene información en lo básico, ¿no? En lo básico de nuestra educación, hasta que llegamos a un punto de endeudamiento, de angustia, como decías ahorita, de alguna situación económica precaria realmente que me está ya generando mucho estrés, mucha frustración y mucho peso mental, que empezamos entonces sí, y lo digo mucho desde mi experiencia, a buscar información y a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y ahí es donde me gustaría empezar, Daniel, con esta conversación, preguntándote, ¿qué es lo que, sé que esta pregunta tal vez se va un poquito fuera de lo que se llega a hablar de finanzas, pero me parece importantísimo. ¿Qué es lo que has visto tú que lleva relación el tema de finanzas y salud mental o finanzas y las emociones?
Híjole, pues mira, todo, o sea, realmente lo vinculado que está la cartera con las emociones es, te podría decir que la mayor cantidad de decisiones financieras que tomamos están vinculadas a nuestras emociones, están vinculadas a un proceso realmente de impulso y eso es lo interesante y es lo que tenemos que trabajar porque muchas veces no nos damos cuenta desde dónde estamos gastando. Ujú, Es decir, qué detona en nosotros ese, siempre yo les digo, ¿no? Este deseo irrefrenable de gastar a lo desgraciado. Y es así, y es bien interesante porque por donde le busques, me lleva a lo mismo. Es decir, muchas personas, si están tristes, van a encontrar en las compras un refugio que les va a generar un momento de satisfacción, que además es muy efímero, es decir, es mientras yo doy clic, ¿no? En una compra en línea, espero que llegue el producto, lo abro, lo estreno y otra vez necesito llenar ese espacio vacío. Eso en caso de tristeza, pero ¿qué sucede? Ahora sí que como intensamente no vamos a ir viendo las emociones. ¿Qué pasa en la situación en donde estoy muy alegre? La euforia o la alegría extrema también me pueden llevar a quererme dar un premio. Si a mí me va muy bien en algo, me dan una muy buena noticia, o por ejemplo, ¿no? Me dan un ascenso en el trabajo, pues la emoción es, híjole, tengo que premiarme. Y entonces, pues me tengo que comprar algo, o tengo que ir a cenar, o algo que pasa muchísimo es que cuando las personas, por ejemplo, especialmente quien gana por quincena, le cae la quincena, ese día o los primeros días de la quincena cambia su estilo de vida radicalmente. Y si usualmente anda en camión, pues ese día se pide un transporte privado. Y yo usaba este ejemplo de cuando vivía en la Ciudad de México, ¿no? La gente que trabaja en oficina suele comer en fonda y pues compras tu comida corrida del día con los menús que ya están preestablecidos, con tu jarrita de agua. Ah, no, pues cuando cobras la quincena dices, a ver, tráigame el menú, voy a pedir algo que esté fuera de la comida del día y tráigame refresco. Hoy no voy a tomar su agua cotidiana, ¿no? Es decir, empezamos a gastar más porque la sensación de abundancia que tenemos en ese momento nos nubla el juicio. Pero el resultado de esto es que a la vuelta de unos pocos días después de que me pagaron la quincena, empiezo otra vez a experimentar una sensación de preocupación ujú. porque me dejé llevar por la emoción. Y así hay varios ejemplos que podemos ir viendo a lo largo de esta plática de cómo nuestras emociones nos llevan a gastar muchas veces sin control. La parte de las deudas generalmente tiene que ver con un proceso de emociones, específicamente hablando en el caso de Navidad, yo puedo sentir culpa de no comprarle el regalo prometido a mi hijo o a mi esposa o a algún familiar, a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué? Porque pues, mi aguinaldo no es infinito, ¿no? O sea, Ujú. llega la lana y se tiene que repartir en varias cosas. ¿Y qué pasa? Ah, pues la vieja confiable, recurro a las deudas. Y entonces este ciclo puede ser interminable y yo tengo que ver por qué me estoy endeudando o qué estoy comprando con la tarjeta de crédito. Pero más allá del gasto en sí es de dónde viene, qué estoy tratando de cubrir. Es un sentimiento de culpa, es una preocupación, es una tristeza, es un vacío, es un miedo. En fin, créeme que cuando empezamos a entender lo vinculadas que están nuestras emociones a nuestros gastos, empezamos a ser más conscientes al momento de dar el tarjetazo. Así Porque, es. y está canijo, ¿eh? O sea, digo, no, hoy no vamos a resolver esta situación. Es un proceso personal de introspección que nos va a tomar meses e incluso nos puede tomar años aprender a identificar mi emoción y cómo estoy respondiendo a esa emoción. Respondo con un gasto, respondo enojado, respondo ocultándome de la sociedad, no quiero salir, no quiero hablar.
me molesto, me entristezco, es decir, cómo respondo, cómo trato yo Ujú. esa emoción. Y esto no significa inhibir las emociones, sino aprender a identificarlas y a entender cuál es el papel que están jugando en nuestra vida, es decir, qué mensaje trae esa emoción y entender que ese mensaje no lo voy a decodificar yéndome a gastar la quincena sin control. Exacto. Y ahorita que decías lo de comprar los regalos para toda la familia, pues me vienen momentos donde ya sea aquí en casa o con mis familiares, mi hermana, me ha pasado que es bueno, me faltan 10 regalos más, ¿no? Para tales familiares. Y a veces ni nos caen bien esos familiares, ¿no? Es como estoy intentando quedar bien, gastando un dinero que no tengo para quedar bien con personas que ni me caen bien. Es como Ujú. en ese quedar bien termino comprando algo para verme de tal manera, para pues alegrar a esta persona, alegrarme a mí o para premiarme y es un autosabotaje, como decías, ¿no? En lugar de disfrutar ese no sé, esa victoria, ese momento en el que algo logré de una forma más saludable, me voy a un hábito que me hace más daño a la larga, a mis finanzas, a mis planes, bueno, me lo merezco, ¿no? Ese que siempre escuchamos de me lo merezco, pues me voy a comprar todo esto con este dinero que no tengo. Entonces, hablando de eso, me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son las principales creencias, principales ideas o narrativas o tradiciones incluso, ahorita hablamos un poquito de ellas, que pudieran estar afectando las finanzas sí, aquí venimos a hablar del tema de hombres, pero pues en general de muchas personas, ¿no? ¿Cuáles crees que Pues, son esas narrativas o malos hábitos o similar? pues mira, sí, vamos comenzando, si te parece bien, con el tema de los hombres en particular. A pesar de que en las últimas décadas, y estamos hablando a lo mejor 2 o 3 décadas para acá, realmente ha cambiado muchísimo la dinámica social y familiar. Es decir, todavía estamos hablando que, por ejemplo, en mi casa o familiar, es decir, donde yo crecí, pues sí, ya papá y mamá ambos trabajaban y ambos aportaban de maneras distintas, pero ya se empezaba a ver. Hoy eso es cada vez más frecuente. Sin embargo, y esto hay que irlo entendiendo como un proceso cultural o una deconstrucción, ¿no? También del pensamiento, hasta hace 40, 50 años, el hombre era por excelencia el proveedor en casa. Salvo, evidentemente, y ojo, porque pues sí, hace 40, 50 y 60 y 70 años, claro que muchas mujeres sacaron adelante a su familia Ujú. ellas solas, por circunstancias complejas, pero lo que se estilaba era que el hombre era el proveedor. Y ese proceso cultural y esas ideas se traen al presente. O sea, a pesar de que hay cambios importantes en estas dinámicas familiares y en muchos casos ya hay dos ingresos y comienza también a haber casos en donde el hombre se queda en casa y se hace cargo de las labores y la mujer es la que sale a trabajar, culturalmente tenemos tan arraigada la idea de que al hombre le toca proveer que hasta si yo acuerdo con mi pareja decir, oye, pues tú te vas a trabajar y yo me quedo en casa, me siento mal Mm. y hay presión. Y entonces esto se vuelve complejo en el sentido de que yo puedo estar cargando como hombre esta presión de decir es que yo tengo que proveer. Y aunque mi pareja ponga dinero en la casa, yo no me siento cómodo con eso porque ¿qué van a decir de mí? Y si yo, que soy el proveedor, no llevo regalos a la cena de Navidad o no llevo, no pongo, ¿no? La mayor cantidad de las cosas, ¿qué van a decir de mí? Y si yo me quedo sin trabajo, ¿qué va a decir de mí mi pareja? O si soy soltero, ¿qué van a decir de mí mis papás? Los voy a decepcionar. Es decir, traemos una carga muy fuerte de que yo tengo que ser económicamente exitoso, porque eso significa ser un hombre, porque eso significa el hecho también de tener poder, de tener estatus y de tener valía. Se mide mucho el valor del hombre en función al dinero que genera y a la capacidad de proveer que tiene. Y en este sentido es una carga enorme.
Ujú. Porque si tú dices, híjole, es que neta, pues ahorita no tengo chamba o no me está yendo tan bien y yo puedo también estar siendo parte de esta narrativa y decir, qué vergüenza, qué van a decir de mí, voy a decepcionar a mi papá, que mi papá, además, otra enorme carga que estamos enfrentando hoy es que personas entre sus 30 y tantos años en este momento de la vida dices, híjole, pues ayer me compré un sushi y un refresco fue un gran éxito financiero. Y mi papá a mi misma edad ya tenía 4 hijos, tenía esposa, tenía 2 carros, digo, no mi papá en particular, no es un ejemplo. Ujú. Ya tenía casa, tenía un terreno y todo el tiempo nos estamos comparando con esa generación que había construido un patrimonio muy impactante a edades similares a las nuestras, en las que nos estamos ahorita nosotros debatiendo, ¿no? Si entre salir el fin de semana o ahorrar eso porque está canijo. Entonces, toda esta situación nos lleva a esta situación de permanente estrés, de tensión, y como digo, y esto es algo que está totalmente en tu cancha, como no tenemos esa confianza para hablar, ojo, no tenemos como hombres espacios para hablar de nuestras emociones. Digo, afortunadamente existen proyectos como el tuyo, pero no tenemos esa apertura para hablar de nuestras emociones, pero súmale que hablar de dinero, seas hombre, seas mujer, Es un tabú. es un gran tabú. Entonces, si yo tengo un problema de dinero y eso me está generando una emoción y soy hombre, imagínate el rollo tan canijo, porque, o sea, me da pena reconocerme vulnerable y me da pena reconocerme vulnerable porque no tengo dinero o porque me la estoy pasando mal económicamente. Y entonces todo eso que yo me callo y toda esa presión que genera, pues está bien complicadísimo llevarlo, o sea, sostenerlo en el tiempo. Y si además de todo me enseñaron que los hombrecitos se amarran sus pantalones y resuelven sus problemas solos, ni siquiera voy a pedir ayuda. Mm. Y si no pido ayuda en un problema financiero, se va escalando, como en el caso de las deudas, hasta el grado de que se pierde el control completamente. Y una situación económicamente vulnerable o compleja empieza a transgredir diferentes círculos de mi vida. Primero es el personal, luego llega a lo familiar, luego se extiende a lo laboral y puede tener consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, sí es muy interesante entender desde dónde vienen estas preocupaciones, por qué me callo, por qué sigo asumiendo pues este rol de manera tan férrea. No es que yo tengo que proveer, cuando pues la realidad es que la apertura de comunicarme con las personas con las que vivo, si vivo con alguien, pues o si vivo, o mi familia me está presionando, es, oye, aguántame, abre la comunicación, empecemos a hablar de dinero desde un lugar saludable, entendiendo que se trata de construir entre todos, ¿no? Claro. Y ahorita con estas ideas que están surgiendo, mucho para añadir ahí a la idea que estás compartiendo de los hombres de valor, ¿no? Y regresando a una perspectiva muy, sí, tradicional, y no quiero decir que lo nuevo, lo tradicional sea bueno o malo, pero cuando se tiene una perspectiva tan restringida, tan restrictiva de tú no puedes hablar de esos temas, tú debes de estar siempre bien en ese tema y no debes dejar que nadie vea que estás preocupado económicamente, que no te está yendo tan bien, que andas batallando con el trabajo o con el dinero o para mantener a la familia o porque tu rol de proveedor no está cumpliéndose tan bien, entre comillas. Y, y eso genera una trampa totalmente. Es lo que decías ahorita, es un círculo vicioso en el que si no nos cuidamos en ese sentido, podemos entrar en una trampa bien peligrosa, que ahí comparto un poco desde mi experiencia. Yo unos años atrás, que fue 5 años atrás, cuando yo, como te contaba, vivía en Ciudad de México también, estaba en un círculo vicioso de aparentar y endeudarme, de pues comprarme el traje bonito para verme tal, de tal manera en la oficina, de comprarme tal reloj porque los de la oficina traían tal cosa, cosas así en el que yo por querer aparentar un estilo de vida que no me alcanzaba,
terminé endeudándome por varios años hasta las varias centenas de miles de pesos, en el que gran parte de mi ingreso, de lo que a mí me hacía sentir en ese momento un poquito de seguridad, un ingreso generoso, al menos en ese momento, se me iba mucho de eso en los intereses, en pagar la deuda, en pagar las tarjetas y todo esto. Y eso es algo que varios aquí tal vez ya sepan, ya hayan escuchado esto en el podcast. Es algo que veía mucho en mi padre también, ¿no? Ese, no podemos ir a tal lugar, no podemos hacer tal cosa porque las tarjetas, tengo que pagar las tarjetas. Y tal vez mi papá sí lo mencionaba en el hogar, en el sentido de no podemos ir a tal lugar, no podemos hacer tal cosa porque las deudas, el crédito, las tarjetas, pues una mala gestión, ¿no? Me fui comprando esta idea de, pues no tengo mucho, pero quisiera parecer que tengo más, superar el nivel al que llegó mi papá o al que llegó mi familia. Y en ese querer aparentar, sin tener ese ingreso, sin tener esa capacidad, me terminé endeudando muchísimo, generándome un montón de problemas, un montón de situaciones donde realmente pues me sentía mal, me sentía muy mal de no tener a quién acercarme, cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mi papá, cómo le voy a decir a mi familia, a mi pareja, a las personas de mi trabajo, que pues no estoy bien económicamente. Si estoy ganando tanto, ¿por qué no estoy tan bien económicamente, no? Me sentía realmente atrapado, bien atrapado. Ahorita puedo decir que algunos hábitos los fui cambiando, fui hablando, pidiendo ayuda y tal vez no estoy en el mejor lugar económicamente del mundo, pero ya no tengo deudas. Y eso Ujú. es maravilloso. Eso realmente es quitarme una piedra gigante de encima que sentí por muchos años en el pasado. Pero más y más voy conociendo otras personas, en específico hombres, que están en esa situación y que en muchos casos no le dan la importancia a esas deudas, a ese peso, o simplemente no quieren parecer preocupados por ello. No quieren parecer que sí les preocupa, que sí les estresa, ¿no? No sé si has visto un poquito más de eso ahí entre los hombres. Sí, digo, tocas varios puntos bien, bien importantes. Creo que uno de ellos es el hecho del ingreso. Cuando hablamos de problemas financieros, uno pensaría, ah, bueno, la gente que gana poquito es la que tiene broncas financieras. Y no necesariamente. Y ahí les va, o sea, realmente, si yo gano, vamos a pensar, no sé, 15,000 pesos al mes. Son ejemplos nada más, pero resulta que de esos 15,000, yo gasto 13,000 y ahorro 2,000 pesos. Y otro ejemplo, yo soy una persona que gana 60,000 pesos al mes y de esos 60,000 gasto 65,000 pesos y no ahorro ni un centavo. ¿Quién tiene mayor estabilidad y quién vive con más tranquilidad? Y la opción A. La opción A, digo, normalmente uno es lo que pensaría, ¿no? A lo mejor dicen ustedes, pues sí, pero el de 65,000 pesos se la pasa más a todo dar. A lo mejor sí, pero literalmente, ¿a qué costo? A costa de tu tranquilidad, a costa de tu estabilidad. Y sobre todo, y esto es bien interesante, porque hay muchas personas que desafortunadamente, y este es uno de los eh, casos más frecuentes de inestabilidad financiera o de problemas con la lana, gastan más de lo que ganan. Y uno se preguntará, pero ¿cómo puede ser eso? Pues básicamente con las deudas. Hay personas que se usan las tarjetas de crédito como una extensión de su ingreso. Y entonces, si yo gano 10 y quiero gastarme más de esos 10,000 pesos, ¿dónde está la respuesta? En las tarjetas de crédito. Hasta que llegue el punto en el que ya no las puedo pagar y empiezan a venir diversos problemas, ¿no? Hay que saber identificar cuándo se me están saliendo las cosas de control. Tú también decías ahorita, es que a mí ya me daba pena hablarlo con mi familia, platicar de este asunto. Si yo empiezo a tener vergüenza o me empiezo a sentir preocupado por hablar de este tema con alguien, significa que ya se me está saliendo de control. Si yo comienzo a tener olvidos en las fechas de pago, significa que ya tengo tantas deudas que ni siquiera me acuerdo cuando me toca pagarlas. Si yo ya sufrí angustia una quincena porque se me fue todo lo que gané en el pago de las deudas, esa deuda ya para nada es saludable.
Ahí les va un consejo. Yo idealmente lo que tengo que destinar al pago mensual de mis deudas, no a la deuda en total, sino el pago mensual que yo tengo que destinar, lo máximo que yo tendría que estar pagando al mes de deudas, tiene que ser equivalente al 30% de lo que gano límite. O sea que si yo ganara 10,000 pesos al mes, lo máximo que yo tendría que destinar al pago mensual de mis diversas deudas tendría que ser 3,000 pesos. Desafortunadamente hay personas que ya ha crecido tanto lo que deben que andan en porcentajes del 60-70%. Imagínate qué canijo ganar tu quincena o tu mes y que de ahí se te vaya casi el 100% de lo que ganas a la tarjeta. Porque además tienes que pagar comida y tienes que pagar servicios y tienes que pagar gasolina y tienes que pagar renta o hipoteca, etcétera, etcétera. Obviamente que ahí ya la situación es muy, muy crítica. Entonces, y también decías otra cosa ahorita, oye, es que yo me acuerdo que mi papá nos decía, no, no, esto no se puede porque pues hay que pagar deudas, ¿no? Otra cosa también, pues digo, tu papá al menos abría esa parte para bien o para mal, pues hay personas en las que se callan todos los problemas Ujú. y se callan los problemas y dice, sabes que, pues, o sea, yo no voy a confesar que no puedo, sino que voy a buscar cómo sí puedo. Y entonces otra vez, ¿no? Usualmente el recurso va a ser endeudarme. Hay que regresarnos también a pensar de dónde viene mi comportamiento como adulto con el dinero. Es decir, yo no soy producto de la generación espontánea, no soy un hongo que nació en el monte. Crecí en una familia y esa familia tuvo buenas y malas prácticas con el dinero. ¿Qué es lo que yo vi en mi infancia y en mi juventud de mis padres? ¿Cómo se conducían? Despilfarraban a costa de lo que fuera, pero cosas básicas hacían falta en casa, ¿no? Ah, pues sí, nos íbamos de vacaciones, pero llegábamos y el refri estaba vacío. O digo yo, esto sí me acuerdo que más de una ocasión en mi casa a mí me dijeron, oye, dile al cobrador que me estoy bañando, ¿no? O marcaban, o no, diles que no es así de, "Ah, está bañando". De eso de que, y pues así de casi el típico de dice mi mamá que no está. Entonces, ¿cómo, o sea, qué vieron ustedes? Porque al final eso determina muchísimos de nuestros comportamientos actuales con el dinero. Y esto también, digo, y extendiéndome un poco con esta respuesta, tiene que ver con la manera en la que nosotros nos relacionamos en nuestra familia ya como adultos. Es decir, si yo me caso, si yo tengo pareja y empiezo a chocar con mi pareja por temas de dinero, esto tiene que ver con algo que es relativamente sencillo de explicar, que es yo crecí con unas ideas y unos códigos respecto al manejo del dinero y mi pareja creció con otros códigos e ideas completamente diferentes. Cuando yo decido unir mi vida con alguien y formar un hogar y construir un proyecto de vida en común, tengo que deshacer ese código y mi pareja igual, porque tenemos que formar un código nuevo. Y entonces es, a ver, ahora vivimos tú y yo juntos y vamos a compartir gastos y vamos a compartir techo y familia e hijos o perrijos o gatijos o lo que quieran. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros dos de acuerdo y cómo vamos a sacar todo lo bueno que cada uno adquirió a lo largo de su formación y vamos a sacar eso bueno para que tengamos nuestro propio código? Ni lo que me diga mi mamá, ni lo que me diga mi papá, ni lo que le diga a ella, su familia o a él, tenemos que también trabajar en eso. ¿Qué vimos de chiquitos, de jóvenes, de ya cuando nos salimos de la casa familiar y cómo eso ha determinado en el presente mi desventura o mi ventura financieramente hablando, ¿no? Así es, lo que llaman esta regla de la repetición oposición, ¿no? De o repito los mismos hábitos que veía o me opongo a ellos y desarrollo otros hábitos que en la oposición extrema pues se vuelven también dañinos, como lo que compartí en mi caso, ¿no? Veía que mi papá se reprimía mucho de ciertos gastos, de los juguetes, de las salidas, y yo terminaba diciendo, pues es que yo sí quiero vivir, no quiero ser pobre, no quiero, porque me compré la idea de somos pobres. Cuando no, simplemente era mesurado o tenía algunas prioridades, pero yo me compré esta idea por el lenguaje, la comunicación de,
no quiero estar en esa situación, ¿no? Reprimido de lo que yo quiero realmente, sino. Y termino comprando y siendo ostentoso y teniendo una vida que no me alcanza realmente, ¿no? Y haciéndome lo más difícil. Y ese, perdón la Ujú. interrupción, ese es una de las posturas que se pueden tomar cuando uno crece viendo pues estas limitaciones que se manifestaban, ¿no? Por parte de tus papás. El otro camino puede ser el de sentir que no me merezco nada No. y el de sentir una terrible aprensión por gastar. Porque a mí me tocan muchas consultas personales que imparto, en donde pues el problema no es la falta de dinero, el problema es el miedo a gastarme el dinero. Puede manifestarse o puede entenderse desde lugares distintos, es decir, tú decías, es que yo no voy a padecer y yo voy a tener más de lo que había en la casa y voy a ser económicamente más mejor proveedor que fueron en mi casa, etcétera, ¿no? Eso es como el tomar de que me quiero acabar el mundo porque pues yo viví. Y ojo, también esto es interesante, nuestro cerebro tiende a magnificar las cosas. Ujú. Entonces yo puedo tener un recuerdo de, no, yo sufrí mucho, a lo mejor no fue tanto, pero dices, es que yo no quiero ni cerquita repetir eso. Y por el otro lado está el de la extrema precaución. Es que yo no quiero, como yo no quiero pasar eso, yo no quiero gastar y entonces me da muchísima culpa. En el caso de los hombres también sucede mucho. Nuevamente, como yo soy el proveedor, como yo soy el que tiene que estar estable, comienzo también a preocuparme mucho más por las necesidades de los demás que por las propias. Y entonces yo comprarme algo puede ser un acto de desinterés y de descuidar a mi familia. ¿Por qué? Porque pues mi función es la de proveer y lo que yo necesite como hombre, pues vale gorro, ¿no? Y ahí ando Ujú. con los tenis todos rotos y con la misma ropita de hace, digo, hasta el rato digo, Calzones. esto ya es como, o sea, que ya te la tira tu esposa, ¿no? Así que dices, ya neta tira esa camiseta. Entonces sí es importante también ver, o sea, desde dónde o qué efecto tuvo en mí o tiene en mí lo que vi en la casa. Me volví despilfarrador o también mis papás eran bien valegorros y yo aprendí a vivir de la deuda como un estilo de vida o en la casa había carencia y eso generó en mí una necesidad de gastar todo el tiempo porque yo no tuve y ahora que tengo me quiero acabar todo o me volvió extremadamente precavido y hasta gastarme en una coca y unas papas me genera culpa, siento que no me merezco gastarme lo que gano o me genera mucha preocupación. Fíjate, hay una encuesta, la encuesta nacional de salud financiera que hizo la Conducef y el INEGI, y una de las principales razones de estrés financiero en tanto en hombres como mujeres es es el miedo a no saber si voy a poder responder a una emergencia Mm. por problemas de dinero. Ese es otro problema. Vivimos al día y no tenemos ahorros para enfrentar las emergencias. Y aunque aparentemente me la estoy pasando muy bien, vivo con esta sensación de que estoy desprotegido y de cómo le voy a hacer. Si un día la cosa se pone fea de salud o algún imprevisto, ¿de dónde voy a sacar para responder? Entonces, te digo, no, sí está bueno, o sea, está bueno el tema porque Sí, hay un montón de qué hablar al respecto. ya hasta yo lo sentí ahorita así de, híjole. Sí, no, cuando te Sí, sientas dices, porque chale, y es cierto, o sea, yo ando ¿cuánto pensando tiempo? ahorita en los regalos, pero y una gripa, y ojalá que No, fue una gripa, ¿no? Una enfermar. situación médica relevante, ¿cómo le voy a hacer? Y eso me genera estrés, el saberme indefenso económicamente para atender lo inesperado, es una generación o es un generador de estrés muy, Claro, muy grande. Y esto también tiene que ver con las prioridades. Entonces, exacto. está canijo. Sí, Está ya. canijo y me parece maravilloso que lo estemos platicando porque pues yo esperaría que quienes nos están escuchando a partir de lo que hemos ido compartiendo vayan tomando sus notas y comiencen a trabajar en algunas de estas pues Sí. recomendaciones o trabajo de autodescubrimiento o de introspección que sí o sí se debe de hacer. Es súper, súper necesario y se tiene que hacer. Y sobre todo ahorita que estamos hablando de, ok, ¿de dónde vienen mis creencias? ¿De dónde vienen mis narrativas internas? Mi relación con el dinero? ¿De dónde viene todo esto? Ok, estoy seguro que habremos varios, incluyéndome totalmente aquí, que digamos,
Bueno, ya sé de dónde viene, ya me resonó que fue por esto que viví con mi padre, con mi madre, con la familia o a lo largo de mi vida, de mi crecimiento. Pero bueno, ¿cómo le empiezo a hacer entonces? ¿Cómo empiezo a cambiar todo esto? Tal vez ya sé dónde viene, pero todavía no sé por dónde empezar. Y ahorita dijiste la palabra que me parece importantísima, prioridades. Empezar a acomodar. Una de las cosas que recuerdo muy bien que me ayudaron muchísimo cuando empecé a cambiar mis finanzas, sobre todo ahorita que estoy ya en familia y que soy el proveedor y demás, fue buscar esa prioridad de, ok, ¿qué es lo que tengo que empezar a estructurar y nutrir en mis finanzas? Primero que nada, ¿no? Y una de las principales cosas que encontré en muchos lugares, porque empecé a investigar en varias partes y con asesor financiero y todo, fue necesitas tener tu fondo de emergencias bien cubierto como prioridad número uno. Y ya que tengas varios meses de tus gastos, específicamente lo que gastas a los meses, al mes, en 3 meses de esos gastos, mínimo 3 meses de esos gastos en tu fondo de emergencias, entonces nutres por aquí, vas dando otras prioridades, ¿no? Pero el haber tenido esa listita de cosas que ir cumpliendo me motivó mucho y realmente entre mi pareja y yo pudimos irlas cubriendo, ¿no? Tal vez eso baja, sube a lo largo del año, pero ya teniendo esos colchones y esa claridad de dónde necesito empezar a priorizar ese, a dónde estoy mandando mi dinero antes de gastar, ¿no? Lo que le llaman esta ley de Parkinson, creo que se llama. Primero ahorro antes de gastar, no ahorro lo que me quedó de mis gastos, sino ahorro y me gasto lo que me sobró después de ahorrar, ¿no? O de invertir. Pero haciendo eso me trajo mucha más tranquilidad de, ok, ya sé cómo puedo dividir mi dinero. En cuanto me cae este dinero, cómo lo divido, cómo lo acomodo, me llegó a ayudar muchísimo. Aquí quisiera preguntarte a ti, Daniel, hablando ya de consejos, ¿no? De por dónde empezar, cómo ir acomodándolo. Tal vez no es un curso o un taller aquí este episodio de podcast, pero sí por dónde pudieran ir empezando los hombres que nos escuchan aquí en este episodio. Pues mira, lo primero, ya bien tú lo decías, es poner en orden las cosas, ¿no? Y hay algo que se llama la pirámide de las necesidades financieras, en donde la parte de abajo de la pirámide, que es la parte más grande, van a ir todos los que son gastos básicos, indispensables para la vida. Es decir, renta o hipoteca, comida, pago de servicios, transporte, colegiaturas, todas aquellas cosas que sí o sí tengo que cubrir, que son gastos fijos y constantes. Yo tengo que trabajar en identificar a cuánto ascienden mis gastos de la base de la pirámide. En el siguiente nivel de la pirámide van a venir precisamente lo que mencionabas ahorita, que es todo lo que sea con ahorros de emergencia o todo lo que sea protección, porque además del ahorro para emergencias, pues también está el seguro de gastos médicos mayores, que es una gran ayuda para enfrentar situaciones que ningún fondo de emergencias te va a servir. Y estoy hablando, desafortunadamente, pues hay situaciones de salud que se van a más de medio millón de pesos, un Ujú. millón de pesos, o que se prolongan tanto en resolverse que pues se pueden volver unas salidas de dinero muy grandes, ¿no? Y un seguro de gastos médicos puede funcionar. Es decir, después de lo básico, que es yo no puedo dejar eso para después de lo básico, tendría que pensar en la protección. Esto que mencionabas ahorita, el fondo de ahorro para emergencias, tal cual como tú lo dijiste, de base es identificar precisamente cuáles son estos gastos de la base de la pirámide, los básicos, a cuánto ascienden, lo multiplico por 3 y tengo que trabajar en un proyecto para ahorrar ese fondo de 3 meses. Idealmente serían hasta 6 meses de mis gastos más importantes los que debería de tener, pero con que yo arranque con 3 meses está muy bien. Ojo con esto, ¿eh? No les estamos diciendo que esto se tiene que hacer de la noche a la mañana, porque nuevamente mi cabeza, con tal de no hacer las cosas, sobredimensiona lo que escucha y dice, ¿qué? ¿Me estás diciendo que deje de gastar en cualquier gusto y me la pase ahorrando? Y no se trata de pasársela mal ni de dejar de gastar las cosas en las que disfruto, pero sí de hacer un plan y probablemente un fondo de ahorro para emergencias les vaya a tomar entre 1 año hasta 2 años formarlo. Es decir, no va a ser inmediato.
pero sí necesito comprometerme con ese proyecto, es ser constante. Si tengo ingresos extras a lo largo del año, pues meter lo más que pueda de esos ingresos adicionales para avanzar más rápido en este proyecto. Y otra cosa también muy importante, que ya tú ya lo mencionabas, yo tengo que empezar a invertir la manera en la que ahorro. Muchas personas me dicen es que pues yo ahorro lo que me sobra y yo le digo, ¿y cuánto te sobra? Nada. Pues sí. O un mes me sobran 5 pesos y el otro 20 y el otro 15 y el otro nada otra vez. O me sobra dinero y pienso que se me olvidó pagar algo, o me sobra dinero y digo, ay, mira, pues es un premio, pues, si me sobraron 500 pesos este mes, está a todo dar, ¿en qué me los gasto? Entonces sí, tenemos que empezar por lo primeritito que yo tengo que destinar es el ahorro o la inversión o ahorro con inversión y luego ya los demás gastos. Pero ojo, porque pues esto tampoco es como que al azar la cantidad que sea. Yo lo primero que tengo que hacer es definir esa cantidad que voy a reservar cada quincena o cada mes. Para esto, insisto, ya sabemos, ya deberíamos de saber a cuánto ascienden nuestros gastos básicos, cuánto nos sobra después de esos gastos básicos. Y si no nos sobra dinero en mi ejercicio de presupuesto, entonces tengo que ver dónde hay fugas. Y si definitivamente, porque si pasa, oye, yo soy súper ordenado, no tengo deudas, no tengo fugas, casi no me ando metiendo en gastos vampiro ni nada, y aún así mi capacidad de ahorro es muy pequeñita o es nula, pues tengo que trabajar en un proyecto para que mis ingresos aumenten, porque a veces definitivamente, a veces sí, no es un problema de gastos, es un problema de que mi ingreso está muy limitado y tengo que empezar a trabajar en un plan para aumentar esos ingresos. A veces me voy a dar cuenta que el problema no es mis ingresos deberían de alcanzarme bien, pero resulta que mi nivel de gastos es tan grande y tan descontrolado que tengo muchas fugas de cosas que ya ni me acuerdo en qué se me van, de gastos que ni siquiera disfruto y ahí tengo que hacer ajustes. Una vez que hago todo este proceso de ajustes para identificar cuánto puedo ahorrar, ahora sí, pues me pongo a trabajar en mi fondo de emergencias, establezco un plazo, decíamos de 1 hasta 2 años me puede tomar formar mi fondo de emergencias y en el camino puedo considerar también, decíamos, esto del seguro de gastos médicos mayores, que es un respaldo muy importante para cuando vienen situaciones de salud mayores, como su nombre lo dice, pues no me vaya yo a quedar en una situación económica muy vulnerable, ¿no? Imagínate tener que pagar 1 millón de pesos, medio millón, 300,000, 400,000 pesos de golpe. Casi ninguna economía de nuestro país lo soportaría así sin despeinarse. Entonces sí es importante tener cubierta esa parte. Y después de esta parte de seguridad, esto vean lo que su seguridad, su fondo de emergencias, sus seguros, su respaldo para enfrentar las situaciones imprevistas, es como los cimientos de su casa. Sobre esos cimientos sólidos, ya bien estructurados, ahora sí voy a comenzar a construir mis otros proyectos. Oye, quiero poner un negocio propio, quiero estudiar un posgrado, fíjate que tenemos el viaje de siempre hemos querido hacer en familia, pero nunca nos hemos atrevido a planificarlo porque sentimos que está muy caro. Empecemos ya a trabajar en eso, pero sobre una base sólida de ahorro para emergencias e imprevistos. ¿Por qué siempre insistimos en esto? Porque si yo empiezo al revés, empiezo a ahorrar para irme de viaje o para poner mi negocio, para la casa, lo que se les ocurra, y no preví que en el camino va a haber baches, ¿qué va a pasar? Que el dinero que ya acumulé para esos objetivos, pues me lo voy a tener que gastar en atender las situaciones imprevistas. Y a veces me siento tan mal emocionalmente que dices, es que pues ya se me fue todo lo que tenía ahorrado para la casa, ya no voy a volver a ahorrar, nunca lo voy a volver a juntar otra vez, esta sobredimensión del problema, ¿no? Jamás voy a poder juntar otra vez ese dinero. Qué tristeza, qué difícil, qué complicado. Y entonces mis proyectos se pueden truncar o se pueden frenar durante años. Y preguntémonos también, y esta es una pregunta súper dolorosa, agárrense fuerte, por favor. ¿Cuántos años llevo trabajando, generando ingresos, recibiendo prestaciones de aguinaldos, fondos de ahorro, lo que sea? ¿Y cuánto de eso en este momento yo lo puedo ver
pues es tangible. Está guarda, está en una cuenta de ahorro o inversión, está en un patrimonio. Y si no puedo verlo por ningún lado, es a dónde se ha ido ese dinero. Uf, qué duro. Sí, no, yo siempre hago el aviso rápidamente para que no vaya a haber ningún desmayado. El trigger warning, ¿no? Aguas, porque viene fuerte. No, es muy fuerte y muy... Creo que la palabra, como decías ahorita, es triste, ¿no? Es triste en muchas ocasiones la reflexión, porque, y lo tomo otra vez, ¿no? Desde mi caso personal. O sea, si bien tengo 32 años, he trabajado desde los 15. Y que tú digas que tengo un ahorro gigantesco que refleje esos años de trabajo, pues no. Y cuando me he hecho esa pregunta es un, híjole, si hubiera Ujú, empezado, si hubiera tenido el conocimiento de cómo estructurar mis finanzas desde hace años, otra historia sería ahorita, ¿no? Que en realidad, vaya, creo que no tiene mucho caso el darme de el látigos, hubiera. exacto, el hubiera y, ay, hubiera hecho eso. La verdad es que estoy muy contento con la familia, con los proyectos, con todo lo que se está dando ahora. Eso es una. Por un lado, estoy feliz con lo que tengo ahora y con lo que he logrado, aún sin esos conocimientos previos. Sin embargo, tengo la responsabilidad de hacerme cargo de mí y de qué voy a hacer de hoy en adelante para que eso Ujú, mejore. No para volverme millonario, no para tener una vida de lujos extrema y demás, cada quien tiene sus metas, ¿no? Pero para estar tranquilo, para realmente tener tranquilidad y seguridad en mi área financiera, en mi vida financiera, en mi relación con mi dinero. Que yo pueda decir, yo sé que si pasa algo, tengo cómo cubrirlo. Yo sé que si quisiéramos un viajecito a fin de año, a medio año, podemos cubrirlo, o al menos sé la cantidad que puedo ujú. destinar a ese viaje sin preocuparme, sin que eso sea un, híjole, cuando regrese, esto va a ser un problema para el Ricardo de cuando regresemos del viaje. No, realmente poder tener ese espacio, ese apartado, esa claridad, creo yo que es una palabra importante aquí, esa claridad, trae mucha calma, ¿no? Mucha tranquilidad. Sí, y es súper importante esto que dices y digo, para los valientes que llegaron a este momento del episodio, qué bueno que se quedaron, que siguen por acá, porque eh, también es importante que tengamos claro de que no se trata de volvernos tacaños extremos, que no se trata de empezar a privarnos de todo y pasárnosla mal. Se trata de vivir con tranquilidad y estabilidad, lo dices perfecto, y dentro de esa estabilidad y de esa claridad que yo voy a ir adquiriendo conforme vaya conociendo mis gastos, es que yo voy a saber cuánto le puedo destinar a mis salidas de fin de semana sin poner en entredicho el pago del recibo de la luz. O sea, no se trata de que compita el irme a echar un elote a la plaza el sábado Qué rico. versus pagar la luz, que digas, híjole, es que me lo gasté todo en unos tostiesquites. Pues, no digo, serán unos muy caros, pero el punto es, yo tengo que saber, ok, al mes o a la quincena, ¿cuánto me puedo dar en mi presupuesto para mis gustos? Oye, quiero irme y viajar y pasármela bien porque ya hice mi tarea y planifiqué y organicé mis gastos y como dices, me voy y regreso con tranquilidad. Y creo que lo que va uno aprendiendo conforme vas creciendo es a darle ese valor a la tranquilidad y a la estabilidad. Y esto se logra siendo pues ordenados, siendo constantes, siendo disciplinados y teniendo muy claras estas prioridades de las que hablábamos ahorita. Cada quien va a encontrar sus prioridades dependiendo su momento de vida, compromisos familiares, laborales, personales, pero sí es importante que vayamos trabajando en esto. Y también, por otro lado, y esto también es bien, bien relevante que lo tengamos claro, es que si yo nada más estoy persiguiendo el dinero por el dinero, me la voy a pasar muy mal. E incluso tristemente quien anda persiguiendo nomás el hacerse millonarios sin ningún objetivo, llegan incluso a incurrir en problemas ya éticos y en decisiones pues que no son las más adecuadas porque mi motivación es el dinero.
¿Cuál es mi motivación más allá del dinero? ¿Por qué quiero tener estabilidad financiera? Esa es la respuesta que yo tendría que responderme. Ujú. Muchísimo cuidado, por favor, con compararse tristemente en esta época. Antes te comparabas con el vecino y ya, o sea, el de al lado y el del otro lado y el del frente a lo mejor. Pero hoy con el acceso a redes sociales, todo el tiempo me están bombardeando la maravillosa vida que la gente tiene o lo maravilloso que me quieres mostrar, porque yo no sé si te fuiste de viaje y te endeudaste, yo no sé si te compraste el carro a crédito o a 70,000 meses, pero toda esa presión que yo voy adquiriendo, que voy absorbiendo de las redes sociales, me lleva también a compararme y a querer tener lo mismo o querer tener más, y no siempre se va a poder. Apelemos entonces, aquí ya parece así como misa, a la tranquilidad y a la estabilidad y a que los gustos y los gastos que yo me pueda dar estén dentro de lo que puedo pagar sin necesidad de endeudarme. Y que si me quiero endeudar, lo haga consciente de que es un plan que sé que voy a poder pagar, siempre eh, buscando que sea algo que me ayude a crecer. Entonces, y finalmente esto que es ahorita, ¿no? Del hubiera, mira, hicimos lo que pudimos con la información que teníamos en el momento en el que estábamos, y eso ya no se puede cambiar. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento con la nueva información que ya tengo disponible? Y busquen, por favor, que sus finanzas personales siempre estén bien, a pesar de que no haya un problema que resolver. Muchas veces llegamos a buscar ayuda cuando ya andamos bien fregados y bien amolados y bien estresados y angustiados y emproblemados. Y no se trata de esperarnos a que las cosas se pongan mal para aprender a cuidar nuestro dinero. Si hoy están bien, tan tranquilos, aprendan todo lo que puedan para que en ningún momento las cosas se vayan a poner feas. Buenísimo. Bueno, palabra del señor Daniel. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No, Ya se fue su sermón dominical de... sí, y está, creo que me gustaría añadir ahí que, vaya, hablamos mucho de salud emocional y mental en el podcast y en nuestros espacios. Y por supuesto que damos herramientas y decimos, ah, mira, puedes empezar por escribir esto de acá y luego gestionar con la respiración y damos muchas herramientas, pero siempre con la recomendación de, oye, pues tampoco tienes que otra vez regresar a lo mismo y tener que arreglártelas tú solo Ujú. y no pedir ayuda a nadie, no, no, no. En este caso me parece algo muy, muy adecuado el también comentar, oye, está bien que quieras reestructurar tus finanzas por tu cuenta, por prioridades, ir armándolo tú, está perfecto. Pero también se vale pedir ayuda profesional. También se vale pedir ayuda de alguien que ya lo haya hecho, ¿sí? De un asesor financiero, de alguien que pueda apoyarte a, ok, esta es mi situación, esta es la deuda que tengo, este es mi ingreso, este es mi gasto, ¿qué hago con todo esto? Porque estoy abrumado de tanta preocupación y tanto tema y necesito el apoyo de alguien más. Creo que pudiera ser ahí una herramienta muy buena, ¿no? Sí, hay que buscar acompañarnos de alguien que, como dices, que sepa, o sea, a un asesor, asesora profesional. Esto también es súper, súper importante. Busquen gente que sea profesional, que sean éticos, que sean decentes, que no. Luego también tendemos a querer buscar salidas rápidas a problemas complejos, y cuando busco salidas rápidas o respuestas mágicas, me voy a topar con problemas y con estafadores, ¿no? Entonces sí hay que buscar quien sea serio, profesional, que realmente me vaya a ayudar, y básicamente pues alguien que no te prometa cosas irreales o que suenen demasiado buenas para ser verdad. Aquí a mí también me toca muchísimo que la mayoría de las consultas que llego a dar a lo largo del año, que tampoco es algo que haga frecuentemente, pero cada tanto lanzo las asesorías personales. Yo creo que 90% de quienes se acercan conmigo son mujeres. Mm, O sea, le es más fácil a una mujer buscar ayuda, pedirla, que a un hombre por todo esto que ya platicábamos al inicio, ¿no? de la conversación. Pero sí es importante que yo me reconozca como vulnerable o como que no sé de un tema y busque ayuda. Porque en la medida que me esté yo reprimiendo y que digan, no, hombre, yo puedo solo, o yo a ver cómo le hago y salgo, o no necesito ayuda, o yo tengo,
el exceso de confianza, y esto también lo estudia la economía del comportamiento, hay un sesgo cognitivo que es el del exceso de confianza. Mm, Y a quien más le afecta es a los hombres. ¿Y cómo se ha medido en el caso de economía del comportamiento? En las decisiones de inversión. Una mujer es mucho más, digamos, moderada a la hora de invertir en términos de qué elige, en temas de portafolios de inversión, etcétera, y tiene mejores rendimientos en el largo plazo. Y un hombre es mucho más atrabancado y todo el tiempo está tomando acciones y es mucho más activo en el plazo de inversión. Y tantos cambios que vienen del exceso de confianza porque está buscando ganarle al sistema financiero, se traducen al final del plazo en menos rendimientos. Es decir, hago mucho más movimiento con menos resultados o con resultados menos eficientes que las mujeres inversionistas que toman decisiones mucho más estratégicas, duran más tiempo con lo que decidieron y al final tienen resultados en rendimientos que son mejores. Entonces, también este exceso de confianza, este de decir, yo puedo y yo soy Juan Camané y yo me las sé, también luego te trae broncas, ¿no? Un poquito aquí es también de autocrítica y de humildad y decir, hay cosas que aunque es más, aunque crea que puedo, voy a confirmarlo si estoy en lo cierto o no, claro, porque seguramente algo puedo aprender en esa consulta. por supuesto. Y qué importante lo que decías ahorita de en el hombre se refleja más esa desesperación por resolver, por esa desesperación de cubrir todas esas necesidades de una. De ahorita le voy a ganar al sistema y me voy a ganar una inversión que se va a disparar y algo le voy a pegar por ahí que voy a resolver todos esos Ujú. problemas y preocupaciones económicas de una, ¿no? Y creo que eso es un reflejo y tiene todo que ver con también esas decisiones de, ay, se me antojó una hamburguesa y voy por la hamburguesa, en lugar de, espérate, ahorita no es el momento, hay comida en la casa, hay Hay otras frijoles en... cosas, sí. Como que esa impulsividad tiene todo que ver con una falta de gestión emocional que los hombres tenemos muy deteriorada por muchas razones tradicionales, culturales, y que nos vuelve todavía más difícil el poder decir, espérate, no es necesario. ¿Lo necesito realmente? No lo necesito. Ok, Mm, ¿me sobra para darme ese lujito de algo que no necesito? No, ok. Entonces me espero. No lo compro ahora, ¿no? Esa capacidad de pausar y decir, espérate. Es algo ajá. que a mí me costó mucho desarrollar. Hoy en día me cuesta todavía bastante el decir, se me antojaron unos hot dogs. Y le digo a mi pareja y dice, vamos, en lugar de decirme, oye, podemos, oye. Hay veces que sí, que uno de los dos se vuelve el consciente que pregunta, ¿podemos? ¿Hay para hacer otra cosa aquí en casa? Y está feo porque se vuelve uno el aburrido, ¿no? Pero Sí, pero pues, pues también, o sea, también ajá, ni va a estar uno todo el tiempo dispuesto, ¿no? De, órale, jalo, ni tampoco se trata de, decíamos, de ser el aguafiestas, ¿no? Y de exacto. encerrarme con pan y agua en la casa. Hay que ir eligiendo bien o mejor nuestras batallas, pero pues la cosa es como lo que dices, ¿no? Si todo el tiempo yo no reflexiono sobre si puedo, no puedo, lo necesito, me voy a morir si no lo compro, seguramente no, o sea, no, digo, salvo que verdaderamente fuera algo de vida o muerte, pero todo eso pues es parte también de lo que tenemos que ir aprendiendo, qué filtros me voy poniendo para elegir de forma más consciente porque pues siempre vamos a estar con, ahora sí que viven dos lobos dentro de ti, uno es el que reacciona por impulso y el otro es el que razona. Pero el lobo del impulso pues actúa en nosotros el 95% del día. Ujú. Imagínate qué flojera estar meditando todo, ¿no? De abro la puerta, pero ¿cómo la abro? Y jalaré correctamente, muy fuerte. ¿Dónde Me aprendí subo a al abrirlo carro, así? o sea, todo el tiempo estamos en automático de las cosas que ya aprendimos a hacer. Y entonces mi impulso natural es responder rápido a las cosas. Y pocas veces tenemos espacio o necesidad de detenernos a reflexionar, que es el lobo número dos. Cuando estamos hablando de decisiones financieras, sí es importante que tratemos de echar a andar al lobo de la racionalidad
y dejemos de escuchar un poco al lobo del impulso, ¿no? O sea, digo, esto no, yo ahorita le puse lo de los dos lobos, pero básicamente esto viene en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio de Mm, Daniel Kahneman, en donde habla del buenísimo. sistema uno y el sistema número 2, que es esto que veíamos ahorita. Es buenísimo ese libro. Ya lo hemos leído nosotros en nuestros círculos de hombres y es maravilloso. Ampliamente recomendado. Sí. Mi buen Daniel, te vamos moviéndonos aquí al final de esta entrevista, de esta conversación, y quisiera preguntarte dónde pueden encontrarte los hombres que quieran trabajar contigo, que quieran seguir tus redes, que quieran ver tu proyecto y aprender un poco más a través de tu trabajo. Me encuentran principalmente en Instagram como Cultura Financiera, así como cool en inglés, Cultura Financiera. Ahí prácticamente está todo el trabajo que realizamos, está la liga al podcast, está la liga a mi página de internet. Me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les ayudo en dudas que tengan. Les puedo mandar materiales de videos míos o de otros colegas que son muy buenos. En fin, no trato de siempre responder las preguntas que me hacen a través de Instagram y les digo cualquier otra información de servicios, de cursos, de conferencias que van surgiendo a lo largo de los meses, ahí las publico, así que esa sería la principal red o también nos pueden escuchar en YouTube, en el canal de Cultura Financiera y lo que estamos ahorita también publicando de manera frecuente es el podcast de La Gastadera que sale semanalmente. De hecho, hoy que estamos grabando este episodio, estamos publicando un nuevo episodio de La Gastadera, así que encantado también de que parte de tu comunidad comparta también o compartamos comunidad de acá de este lado. Feliz de que se sumen también a Cultura Financiera. Estaría buenísimo. Pues muchas gracias, Daniel. Es un honor tenerte aquí. Ha sido todo un gusto tenerte invitado en este podcast. Estoy seguro que te vamos a volver a invitar para seguir hablando, seguir haciendo preguntas, ir aclarando un poco más de cómo ir estructurando unas finanzas saludables. Y hermano, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias a ti, un gustazo, les mando un gran abrazo, les deseo felices fiestas, pásensela muy bien, espero que logren encontrar el equilibrio para llegar a enero con dinero y si no, escúchenos cuando nos toque hablar de la cuesta de enero en unas semanas. Palabra de Daniel. Cuídense mucho, un abrazote, mil gracias. Gracias, Daniel. Nos escuchamos todos el próximo episodio. Que estén muy bien. Un abrazote.